la otra. Bienvenidos a Conversamos, un podcast donde compartimos experiencias y tips sobre la producción de podcast. Somos La Otra, una productora de contenido radiofónico que empezó siendo una radio online. Por eso es que queremos aprovechar este camino recorrido para compartirlo con ustedes. Soy Mariano Gentile y me acompañan Diego Cufaro y Gonzalo Gómez García. Hoy vamos a hablar sobre un género clave para hacer podcast, que es la entrevista. Y en este episodio nos vamos a enfocar en un tipo de entrevistas en particular. Entendemos que hay dos tipos de entrevistas, las que apuntan a conocer a un personaje por lo que hace, y otro tipo de entrevistas donde se convoca a alguien para hablar de un hecho en particular, de algo que pasó. Yo, Cufa, no sé vos, pero si tengo que armar una entrevista, creo que lo primero que pienso es el objetivo. Yo, en realidad, lo primero que siempre me ocupo es hacerme el listado de preguntas. ¿Sí? Un listado que me sirva como guía. ¿Ubicás para dónde voy? No hace falta que vayas pregunta por pregunta al entrevistado, sino que lo uses de eso, de guía. Claro, o sea, vos no haces una pregunta o dos, sino haces todas las preguntas y después vas viendo. Y después vas viendo, o sea, vos te armás el listado, ¿sí? A modo de guión, pero no es un guión, es una ayuda, ¿sí? Es como un guión medio como adaptado para vos. La idea es que vos no te olvides de lo que tenés que preguntar. Es para que tengas un orden, pero no para que sea 1, 2, 3, ¿sí? Claro. Además, una vez que estás entrevistando, tenés que escuchar a la persona que tenés enfrente. Tal cual. Y te puede pasar que capaz que todas esas preguntas que vos tenías armadas, vas escuchando al entrevistado y vas por otro lado y se te fue por otro lado la entrevista, ¿no? Te fue por otro lado y anda por ahí, ¿me entendés? No, Claro, anda por ahí. no hace falta que vuelvas al listado. Si sale que hay una pregunta que no la tenías anotada, hacela, no desperdicies la oportunidad. Y si te da una respuesta que vale repreguntar para profundizar, hacelo también. Sí, a mí me encantan las repreguntas. Disfruto mucho cuando escucho una entrevista y veo que hay, o escucho que hay una repregunta porque siento que de alguna forma, creo que es lo que decías al principio, ¿no? El entrevistado realmente está escuchando y le está interesando y quiere volver a preguntar porque hay algo que no le gustó, que no quiere decir que le faltemos al respeto, ¿no? No, claro que no. Es eso, es profundizar información. Y me parece fantástico. Es fantástico también que volvemos a lo mismo, ¿no? Dependiendo del objetivo, pero me encanta también cuando se pincha a una entrevistada. Cuando eso se repregunta, alguna respuesta que no estuvo buena la volvés a preguntar, cuando de repente... Sí, pero aguanta, para que te interrumpo. Porque nosotros ya nos metimos en la entrevista, pero hay una etapa previa que es cuando llega la persona que vamos a entrevistar. Y ahí me gustaría saber qué opina Gonza. Lo que opino yo con respecto al paso previo, después de haber estado mucho tiempo en lo que es la pecera, ¿no? Donde está la producción, donde está el operador, donde está toda la movida, yo creo que es fundamental recibir al invitado ya con el pie derecho, ¿no? O sea, si de repente es un día de calor, darle un vasito de agua, que se siente, que esté cómodo, ofrecerle charla, toda la charla que no se tiene que dar al aire, digamos, mientras se está grabando, que es cómo estuvo el tráfico, cómo estuvo el clima, cómo estuvo todas esas cosas que no es por lo que generan. Aclimatando al invitado, digamos. Claro, que se vaya poniendo en clima. Si de repente da la cuestión del programa de que fuimos a un tema, es clave que el conductor también se acerque, o el entrevistador en realidad se acerque, se ponga a charlar de los mismos temas, todo cuestión de relajar al invitado y que vaya entendiendo el clima y por dónde va a ir la entrevista. Muchas veces ese laburo, grabando un podcast, lo hace el mismo conductor, ¿no? Porque vimos muchísimas grabaciones de podcast donde, bueno, viene solamente la persona que entrevista y capaz que ese laburo lo tiene que también hacer la misma persona. Claro. Exacto, nosotros capaz estamos más acostumbrados a grabar en estudio y por eso hacemos hincapié en esa parte, pero sí, generalmente en el podcast, y más sobre todo hoy, donde lo terminás haciendo vos. Me parece que está buenísimo que el podcast te da la posibilidad de repente charlas con el entrevistado y si tenés tu propio setup, digamos, tu propio equipo,
con el que te podés mover. Tal vez está bueno si el entrevistado quiere ir a la casa o recibirlo vos en tu casa, un ambiente cómodo. El estudio siempre te va a dar una calidad y te va, como escuchamos en Conversamos con Guido, de Hypeados, te va a setear la cabeza y te vas a poner en plan entrevista, digamos. Pero el podcast tiene esta magia de tal vez elegir un lugar neutral, cómodo, y eso siempre suma 1000 puntos. ¿Y la comodidad en videollamada existe? Y yo creo que después de un tiempo en cuarentena te acostumbras, tal vez, ¿no? A lo que me refiero es, ¿hay esa generación de clima? A mí me parece que sí. Para mí la podés buscar, porque también, si tenés pactada la entrevista a las 3 de la tarde, ponele, le podés decir o conectarse 10 minutitos antes, o a las 3 en realidad conectarse y que la entrevista arranque cuando, bueno, ves que ya pudiste charlar un poco, ves cómo viene, ¿no? Claro. Sí, yo creo que se genera cierto clima por videollamada y era algo que no teníamos tan en cuenta hasta este momento. Sí, como que la incorporamos, ¿no? La videollamada. Yo me quedo con ese elemento, como una posibilidad de grabación. Siempre Es que no lo tenemos el estudio. explotamos lo suficiente nosotros. ¿Cómo, Cufa? Perdón. Que no lo explotamos lo suficiente, lo tuvimos siempre a la mano y nunca lo explotamos. También creo que es algo real que después de la pandemia, al haber mayor demanda de videollamadas, también creo que el servicio mejoró en cierto aspecto. De repente un montón de plataformas mejoraron su streaming y su cifrado de ambos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pasa que ahí siempre te la jugás con la conexión que tenga la otra persona, con el micrófono que tenga la otra persona, que sabemos que son variables que pueden complicar un poco la grabación a veces. Exacto. Y bueno, ¿con qué vas a grabar? Si vas a grabar localmente, si vas a grabar desde el celu, pero ahí me parece que nos estamos yendo a otra parte más de detrás de escena de la entrevista. Pero antes hablabas, Marian, de que hay dos tipos de entrevista, el objetivo, ¿cómo sería esto? No sé si son dos tipos de entrevistas, pero sí son dos objetivos distintos. De que una cosa es entrevistar a un artista, por ejemplo, un músico, un actor. Un personaje mediático. Que ahí lo que te importa es lo que hace esa persona, ¿no? O sea, digamos, te importa el personaje de alguna forma. Claro. Y el personaje como yo artístico, ¿no? Si se quiere. Sí, claro. Pero por otro lado, si pasa algo, decíamos como ejemplo muy extremo, explota una bomba en Beirut, por ejemplo, vos vas a llamar a un analista en política internacional, a un experto en bombas, a un especialista para hablar del tema, para hablar solamente de ese hecho. Creo que es bastante fácil distinguir un objetivo de otro. Sí, son muy contrapuestos. Son muy contrapuestos, pero de repente no quiere decir que una entrevista tenga elementos de las dos cosas, ¿no? Porque hoy pensábamos, antes de arrancar a grabar, si tenemos que entrevistar al presidente de la República, va a tener un poco de las dos. Sí, exacto. O sea, seguramente lo convocás por algún tema, qué sé yo, del Ministerio de Salud, y cuando termina la cuestión, cuando él ya nos explicó, de repente le haces alguna pregunta personal o algo fuera del... Le pedís que se ponga alcohol en gel, por ejemplo. Chicos, podcast de entrevistas que puedan recomendar. El que estoy escuchando mucho ahora es Dementes. Dementes Podcast, que no solo es audio, sino que en YouTube tenés las videoentrevistas. Me gusta. Y habla un poco de... Bueno, te tira tips de creación de contenido y te cuenta un poco del detrás, digamos, de cómo las personas que se dedican a crear contenido, cómo se metieron, cómo lo llevan, qué sé yo, me parece que tira buena data. Gonzalo, Sí, ¿sabés cuál tengo para recomendar? Lo van a encontrar, tal vez sí en Spotify, pero más que nada en Netflix. Se llama The Midnight Gospel, por si la quieren buscar. Es una locura, porque el audio es una serie de animación para adultos, pero el audio de los capítulos es un podcast de filosofía que se grabó en algún momento donde el entrevistador le encanta hablar sobre todo y fue invitando a distintos especialistas sobre distintos temas como la muerte, la meditación, la alimentación, de todo. Bueno, y más o menos lo que les quería comentar es que en Wikipedia dice la serie sigue al Space Caster. Claramente no una analogía a podcaster, pero del espacio, porque el chabón va viajando a distintos mundos
que se van enfrentando a su apocalipsis. Una locura. Bueno, otro de entrevistas que es trampa, porque no es podcast, pero bueno, después lo subieron como podcast, es el de Filo News de Julio Leiva. Caja Negra. Caja Negra. Parece muy, muy buenas entrevistas. Muy buena. ¿Sabés que yo lo vi hace poco? Lo veía en YouTube a pleno y dije, ya lo voy a ver. Y el otro día vi una entrevista a Esbaraglia que me quedé loco. Marian. En la misma línea de podcast, así de entrevistas íntimas, hay uno que está muy bueno, que es de Esteban Menis, que se llama Humanos. Me encanta. El subtítulo es hermoso, porque el subtítulo dice un podcast de entrevistas analógicas. Es entrevistar Excelente. a personajes, como decíamos, gente conocida como Maitena o Martín Garabal, pero tratando de buscarle un aspecto más justamente humano, más lado B, que la gente hable de cómo fue su infancia, de qué le gusta, de cómo se enamora, de lo que le pasa día a día. Está muy bueno ese podcast. Lo que decíamos, entrevistar al personaje, ¿no? Al personaje mediático. Claro, al personaje. Conocerlo. Exacto, y conocerlo de una forma bien profunda. Creo que un poco lo que tiene ese podcast es que trata de... Esteban Menis como que va llevando a los entrevistados hasta a un lugar cada vez más íntimo. Entonces... Genera un clima espectacular. O sea, como que quiero que me entreviste a mí, ¿me entendés? Tal cual, tal cual. Es casi psicología, ¿no? Es como sentarte en el diván. Le pago a Menis para que me psicoanalice. Totalmente. Claro. Y otro podcast que recomiendo es Comedia, de Adrián Leckerman, que es un ciclo de entrevistas a distintos humoristas donde se apunta también a conocer al entrevistado y su vínculo con el humor. Es que la psiquis de los comediantes es muy interesante. Es muy interesante. Todos tienen una manera de ver el mundo muy particular si prestás atención. Entonces yo creo que estuvo muy bien Leckerman en meter un ciclo de entrevistas así. Justamente fuimos a buscar a Esteban Menis y a Adrián Leckerman para preguntarles cómo arman sus entrevistas, qué les pasa cuando el entrevistado se pierde, cuánta información buscan. Vamos a escucharlos. Adrián, al momento de producir una entrevista, ¿tratás de tener toda la información posible o preferís buscar hasta cierto punto de forma tal de que te puedas sorprender? En primera medida, yo no soy periodista, lo cual eso creo que es una virtud para el trabajo que yo hago, porque yo estoy hablando de algo muy específico que es el humor. Ahora bien, yo creo que es mejor siempre tener más información que menos. No es que yo me quiera sorprender. Lo que sí que yo lo que pregunto tiene una raíz de curiosidad muy sincera, digamos. No es que yo pregunto cosas que yo ya sé que quiero. Yo pregunto lo que me interesa y que cosas que desconozco que piensa el entrevistado. Prefiero saber más porque también hay una cosa que se hace mucho, que es muy desagradable para mí, eso es un gusto personal, que es preguntar de otras entrevistas. Eso es muy desagradable. Digo, hay muchas entrevistas que comienza diciendo, una vez dijiste en Revista Pronto que el humor, etcétera. A mí esa especie de muñeca rusa de entrevistas no me gusta mucho e intento... tal vez lo que me sirve de ver otras entrevistas es poder repreguntar yo algo que nadie le repreguntó en ese momento, o a partir de otra entrevista preguntar otra cosa, pero tratando de ser original. Pero creo que saber más siempre es mejor que saber menos. Y aparte, la gracia es preguntar cosas nuevas. ¿Qué recomendarías para romper el hielo? No tengo ninguna recomendación específica para romper el hielo. Ahora, me da la sensación que siempre es mejor cierta calidez y que es importante que el entrevistado, por lo menos para mí, sepa que el que le hace las preguntas sabe de qué está hablando, conoce su trabajo, se ocupó de estudiarlo. No digo que se note en la entrevista, pero sí que no piense que es una cosa improvisada. Me parece que eso es lo único importante para romper el hielo. Después ya es algo previo, digamos. En el podcast nunca se ve esa parte, digamos. Yo la omito especialmente, decididamente.
¿Qué te pasa cuando la persona que estás entrevistando se va por las ramas con respecto a lo que habías planificado y se pone a hablar de otros temas que no tenías en las preguntas? Yo lo que intento hacer es sí tener muy clara la primera pregunta, con qué voy a arrancar, qué es lo que me parece interesante para empezar una charla, y después las respuestas o lo que a lo que va llegando la respuesta del entrevistado o la entrevistada. Yo lo que trato de hacer es que se arme una especie de cuentito, digamos. Si yo pregunto sobre el teatro, pongámosle, y después termina hablando sobre el aplauso, y yo tenía una pregunta sobre el aplauso, que no era la pregunta número 2 de las 15 que yo anoté, que yo anoto entre 15 y 20, y la pregunta es la 12, entonces de la 1 salto a la 12, para que parezca todo un cuentito que en el mejor de los casos sale bien. No tiene que parecer una entrevista, tiene que parecer una charla, y que lo que yo estoy preguntando, con suerte, en el mejor de los casos que me sale, es que sea una respuesta, o sea, sea una pregunta que tenga que ver con el final de su respuesta, o con la mitad de la respuesta. O si el tipo menciona en un momento los caballos, si yo tengo una pregunta sobre caballos, que no es la número 2, la pueda hilar para que todo sea orgánico, ¿no? Que tenga un cuentito. A veces sale, a veces no sale. Tiene que ver mucho con que uno tiene que estar muy atento, escuchando las respuestas, viendo las preguntas que uno tiene. Es mi caso, es mi forma personal, no es como me gusta a mí escuchar también, que parezca una charla, que parezca un cuentito, ¿viste? Que esté hilado y que yo pueda zanjar todas mis preguntas. Y en el caso de humanos, ¿a vos qué te pasa con estas situaciones, Esteban? No me ha pasado en general que una conversación no me haya gustado. Sí puede pasar que uno sabe que la persona tomó una dirección que quizás no es la más interesante para contar algo que uno está buscando sacar a flote, vamos a decir, o darle como una mirada más particular. En ese caso, para mí nunca hay que interrumpir, sino que hay que dejar desarrollar que la persona dé esas vueltas, esas curvas, y sobre todo tener muy, muy, muy en cuenta los silencios. Creo que los silencios, cuando uno deja conversar y no interrumpe, por experiencia la persona empieza a decantar, lo que empieza a ser menos interesante, pienso, ¿eh? O al menos se produce ese vacío donde es más interesante que el relleno de cualquier cosa. Y después puede pasar que una conversación no sea tan interesante como uno se lo había pensado. Por suerte no me ha sucedido, y si eso pasa, se puede editar, aunque yo prefiero no editar mucho una conversación. En el podcast Humanos parece que estás teniendo una charla súper informal e íntima. ¿Cómo preparas las entrevistas para tener ese resultado? Para preparar, yo no la llamo entrevista, sino más conversación, porque, digamos, entrevista me da más como de periodista, ¿no? Que no lo soy. Para mí es una conversación, ¿no? Y para eso lo que hago, lo fundamental para mí es elegir el criterio, digamos, editorial de selección de invitados. Esa es mi primera, digamos, lo fundamental. ¿A quién tengo ganas de tener en el ciclo, en Humanos? Y pueden ser distintos motivos. Y ese es el primer gran filtro, si querés. Si la elijo porque algo ya me interesa, y sé bastante. Igual lo que hago es leer muchas conversaciones, básicamente, o notas, para no repetir en lo posible nada de eso. Me ha pasado a mí dando alguna vez alguna nota, que las preguntas se repiten. En general te pasa cuando estrenas una película o lo que fuera, son como fotocopias de lo mismo, ¿no? Entonces eso genera mucho desgaste en la otra persona y pocas ganas de involucrarse en una conversación. Entonces lo que hago es tratar de ya dar por hecho todo eso. No creo que Humano sea el lugar solamente para conocer lo relevante en cuanto a la actividad solamente de la persona, sino que me fijo en otras cosas. De repente me interesa mucho cómo está compuesta su familia, cómo se crió, en qué barrio, dónde, de qué manera, cómo fueron los primeros pasos, como los 7 octavos que sostienen al iceberg, digamos. Y un iceberg, viste la teoría de Hemingway, que es que hay la punta del iceberg, para que vos puedas ver eso, hay 7 octavos que lo sostienen. Me gusta más como todo lo que está más sumergido, ¿no? Básicamente.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Conversamos. Hoy charlamos según nuestra visión de lo que es producir una entrevista y además escuchamos a Esteban Menis de Humanos y a Adrián Lackerman de Comedia. Pueden encontrar estos dos grandes podcasts en todas las plataformas. Y para conocer más de lo que hacemos, pueden buscarnos en radiolaotra.com.ar o seguirnos en Twitter e Instagram como @rlaotra.